Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 7, y luego Tito, capítulo 1, los versículos 5 al 9. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ser obispo, pastor, anciano en la iglesia, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, no pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ese pequeño rebaño, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, un nuevo creyente, una planta recién plantada, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1. Carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahí vemos claramente, hermanos, que la palabra obispo, la palabra anciano, son palabras intercambiables en las Escrituras. Tito estaba supuesto a establecer ancianos en cada ciudad, y ahora Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero o amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El apóstol Santiago nos advierte en su epístola que no debemos hacernos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Por el papel que juega el ministerio pastoral en la vida de la iglesia, las Escrituras nos advierten que debemos ser muy cuidadosos a la hora de entrar en este oficio, no sea que nos encontremos usurpando un lugar en el que Dios no nos ha colocado y finalmente hagamos mucho mal al pueblo de Dios. Decía Charles Hodge, un ministro del siglo pasado, que el oficio pastoral es el oficio más temible bajo el cielo. El ministro del Evangelio está llamado a ser un instrumento en las manos de Dios para la salvación de las almas, para la edificación del pueblo de Dios. La responsabilidad que pesa sobre los hombros de un ministro es enorme, sobre todo si tomamos en consideración, hermanos, el valor de las almas que han sido puestas a su cuidado. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ¿de qué le vale a un hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Es tal el valor de un alma que el mundo entero, con todas sus posesiones, con todas sus riquezas, no pagaría el precio de una sola que se pierda. ¿De qué le vale a un hombre si gana el mundo entero y pierde eso tan valioso que es el alma? ¿Cuán grande es entonces la responsabilidad de los pastores, que deben velar por sus propias almas y por las almas de los otros? Hablando a un grupo de pastores en Hechos 20:28, el apóstol Pablo pronunció estas solemnes palabras: mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y hermanos, a mí me parece que cada palabra de ese texto fue escogida por el apóstol Pablo, bien escogida, para impresionar la mente, el alma y el corazón de estos pastores. Pastores, dice Pablo, cuídense a ustedes mismos y luego cuiden de todo el rebaño. Primero recuerden que fue el Espíritu Santo quien nos colocó en ese oficio. Y luego recuerden la naturaleza de aquello que ha sido puesto bajo vuestro cuidado. Ustedes están supuestos a apacentar, a pastorear la iglesia del Señor. La iglesia por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuán grande es el privilegio que se ha conferido a los pastores? Tan grande que el apóstol Pablo estaba dispuesto a ser retenido aquí en la tierra por un poco más de tiempo por causa del ministerio. En Filipenses capítulo 1 versículos 23 y 24, no lo busquen, el apóstol Pablo se encuentra encarcelado en Roma, pronto va a ser juzgado. Había solamente dos posibilidades, o que emitieran un veredicto de inocencia y fuera soltado, o que emitieran un veredicto de culpabilidad y fuera condenado a la muerte. Y Pablo dice, ante esta perspectiva de morir o vivir, yo no sé qué escoger, porque para mí el partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme es necesario por causa de vosotros. Pablo estaba dispuesto a quedarse por un poco más de tiempo en este valle de lágrimas y de aflicción, únicamente por causa de su ministerio. Hermanos, es un gran privilegio servir a Cristo cuidando a su pueblo, pero es también una enorme responsabilidad. Nadie debe colocarse en el ministerio, a menos que tenga la plena certeza de que Dios lo ha llamado a eso. Nadie debe colocarse en el ministerio, a menos que tenga la plena seguridad de que Dios ha llamado a este hombre a dejarlo todo para servir a Cristo en esa posición. Si bien es deber de los que anhelan el ministerio tener un sano juicio con respecto a sí mismos, es deber también de la iglesia vigilar celosamente hasta donde tal cosa sea posible, para que solo entren en el oficio pastoral aquellos que evidencian las gracias y los dones necesarios para el ejercicio de esta labor. Pablo dice en estos textos que acabamos de leer que si alguien anhela el ministerio pastoral, buena obra desea, pero inmediatamente añade que es necesario ciertas cosas, que el anhelo no es suficiente. No basta con que un individuo anhele ser pastor, debemos asegurarnos de que cumpla con ciertos requisitos. Es necesario, dice Pablo, que el obispo, el pastor, el anciano sea irreprensible. No perfecto y sin pecado, no. La Biblia dice que no hay un solo hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No existe ese hombre, el único fue nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían presentar primero un sacrificio por sus propios pecados, y luego debían sacrificar por los pecados del pueblo. No dice el texto que el obispo debe ser perfecto, no dice el texto que el obispo debe ser sin pecado, pero sí dice que deben ser hombres irreprensibles. Deben ser hombres que posean una buena y merecida reputación. Personas que no tengan ninguna tacha que les impida ser dignos representantes del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos dos textos que hemos leído encontramos el perfil de estos hombres, las características que debemos buscar en ellos para saber si Dios los quiere o no en el ministerio. Y algo que salta a la vista, hermanos, al leer estos textos, es el hecho de que las normas de selección de Dios son muy distintas a las nuestras. Dios definitivamente no mira lo que el hombre mira.
Las normas de selección de Dios son distintas a las nuestras. Lo que Él está buscando en un hombre para colocarlo en el liderazgo de una iglesia no siempre coincide con lo que nosotros buscamos en un líder. No siempre. Pero dado que Él es el dueño, el amo y el Señor de su iglesia, hermanos, al involucrarnos en la selección de nuevos líderes o en la confirmación de aquellos que ya están ejerciendo esta labor, como es el caso de esta iglesia, que en el próximo mes de diciembre debe confirmar a sus pastores, debemos ir a las Escrituras para asegurarnos de que estamos siguiendo las normas de selección de Dios, no las nuestras. Y la única forma en que podemos estar seguros de que estamos fijando la vista en la misma persona que Dios está mirando es haciendo nuestra selección a la luz de estos dos textos claves de las Escrituras. Es triste reconocerlo, pero los criterios del mundo en este aspecto también han influenciado a la iglesia contemporánea. No siempre se escogen los hombres más piadosos, sino más bien los que tienen más impacto, los que tienen más presencia, los que tienen una mejor oratoria, o los que tienen un mejor currículum que presentar. Y a la luz de esos criterios erróneos, la iglesia está predispuesta a poner sus ojos en Eliab o en cualquier otro de los hijos de Isaí antes que llamar al pequeño David para ser rey sobre Israel. Cuando Samuel vio a Eliab, ese hombre grande, fuerte, dijo, seguro que delante de Jehová estás ungido. Y Dios le dijo, Samuel, no mires lo externo de su apariencia, porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Yo no he seleccionado a este hombre para ser rey sobre Israel, aunque es alto, grande y buen mozo. Dios había seleccionado a David. Ese es el criterio de Dios, un hombre conforme a su corazón. Hermanos, ¿cuáles son las características que debemos buscar al involucrarnos en la selección de aquellos que tendrán sobre sus hombros la tarea de pastorear la grey de Dios? En el sermón anterior vimos primeramente una cualificación general. Una cualificación general. No voy a entrar en esto otra vez porque ya lo vimos el domingo pasado, pero la cualificación general es esta. Solo los hombres pueden ser considerados como candidatos al ministerio pastoral. Solo los hombres, los varones. La Escritura es muy clara y específica en este asunto. No podemos permitir que el movimiento feminista y las olas de pensamiento modernos interfieran en nuestra forma de pensar. Dios ha dicho en su palabra que solo los hombres deben pastorear la iglesia. El oficio pastoral envuelve dos tareas básicas, gobernar y enseñar en la iglesia, y ambas cosas están prohibidas en el Nuevo Testamento para las mujeres. El Nuevo Testamento no reconoce mujeres predicadoras, el Nuevo Testamento no reconoce pastoras, y aunque pasen 1000 siglos, hermanos, Dios seguirá siendo el mismo, y Cristo dijo que aunque pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. No importa que estemos en los umbrales del siglo XXI, Dios no quiere pastoras en su iglesia, Dios no quiere predicadoras, Dios ha puesto hombres a ejercer esa labor. Y Dios quiere que le ejerzan como hombres. Hombres. ¿Es Dios machista? No, hermanos, líbrenos Dios de pensar tal blasfemia. Pero Dios ha puesto orden en su creación. Dios ha puesto orden en el hogar. Dios ha puesto orden en la iglesia. Y Dios ha dicho que así como el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. ¿Quiere decir eso que la mujer es menos inteligente que el hombre? ¿Quiere decir eso que de alguna manera la mujer es inferior? Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermanos. Hay muchas mujeres que son mucho más inteligentes que muchos hombres. Y muchos más capaces. Queridos hermanos, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, en un lugar perfecto, sin haber caído en pecado, ¿saben lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Adán no hubiese podido manejarse solo en el huerto, ni cuando no había pecado.
mucho menos ahora que somos seres caídos. Dios dice, le haré una ayuda idónea. ¿Y saben cuál fue esa ayuda idónea? Dios no dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una buena madre. No, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una esposa. Y esa esposa está supuesta a ser la ayuda idónea del hombre. ¿Qué significa eso? Que el hombre necesita ayuda. Aquí no estamos hablando de que la mujer sea inferior en algún sentido. Estamos hablando de prioridades, hermanos. Estamos hablando de orden. Y en ese orden, el hombre ocupa el lugar de cabeza, la mujer ocupa el lugar de subordinación. La mayoría de los problemas que están enfrentando la sociedad en el día de hoy es que el hombre ha querido violentar ese orden y ha querido poner a la mujer en un lugar que no le corresponde, y de esa manera le han hecho daño a la misma mujer. ¿Y qué tenemos al día de hoy? Mujeres que parecen hombres, con una espalda de atleta, músculos de acero, mujeres que meten miedo. Hermanos, ese no es el criterio de Dios para una mujer. Lo más hermoso que hay en una mujer es su femineidad. Lo más hermoso que hay en una mujer es que sea mujer, como lo más hermoso que hay en un hombre es que sea un hombre. Que no haya que mirarlo 3 veces para saber lo que es. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, en el texto que leímos antes, dice la mujer, versículo 11, 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque yo no permito a la mujer enseñar en la iglesia, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es que Pablo era un machista. No, Pablo está escribiendo aquí inspirado por el Espíritu de Dios. Y el argumento que da en el texto, como vimos el domingo pasado, no fue un argumento cultural, fue un argumento teológico. Porque Adán fue formado primero, y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Qué sucedió cuando Eva quiso violentar el lugar de sumisión en el que Dios la había puesto? Que llevó a su marido a comer del fruto prohibido, y al Adán comer del fruto prohibido sumió a la humanidad entera en pecado. Eso sucede cuando la mujer ocupa un lugar que no le corresponde. Bien, hermanos, yo me siento tentado, pero no voy a caer en tentación. No voy a seguir ampliando este tema, ya lo vimos el domingo pasado. Pero luego de haber visto esta cualificación general, deben ser hombres, 1 Corintios 14, 33 al 34 también, pasamos a considerar las cualificaciones específicas del oficio pastoral. Las cualificaciones específicas del oficio pastoral. Pablo nos dice en ambos textos que el pastor, obispo o anciano debe ser irreprensible. Y esa irreprensibilidad ha de verificarse en ciertas áreas. Primero, a través de un hogar irreprochable. Segundo, a través de un carácter irreprochable. Tercero, capacidad evidente para enseñar. Cuarto, probada madurez cristiana. Quinto, un buen testimonio en general, incluyendo a los inconversos. La semana pasada, por causa del tiempo, nos circunscribimos a la primera de estas áreas. El pastor debe tener un hogar irreprochable. Se espera de los pastores que sean maridos de una sola mujer, hombres fieles a sus esposas, y que hayan dado muestras de que han sabido gobernar sus casas con firmeza, pero con ternura. Estos hombres tendrán la responsabilidad de manejar los asuntos que conciernen a la iglesia y deberán hacerlo con sensibilidad y con prudencia. Por tanto, es necesario que hayan dado pruebas de poseer esa sensibilidad y esa prudencia en el manejo de sus propios hogares. Pablo dice que un hombre que no sabe gobernar una casa con una esposa y 2 o 3 muchachos no puede ser obispo en la iglesia del Señor. Un hombre que no puede manejar esta iglesita pequeña, dice Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Alguien puede preguntar, pastor, ¿y qué sucede en el caso de un soltero? ¿Puede un hombre soltero ser pastor? Sí, la Biblia no lo prohíbe. La Biblia no lo prohíbe. ¿Cómo podemos evaluar esta característica en un hombre que al presente no tiene esposa ni hijos que cuidar?
Hermano, debo recordar y repetir que este texto no nos dice que el pastor tiene que ser casado necesariamente, no. El énfasis recae más bien en el hecho de que si lo está, sea con una sola esposa y que si tiene hijos debe tenerlos en sujeción. Pero el texto no exige que el pastor sea casado, como tampoco exige que tenga hijos. Esa no es la línea de pensamiento del apóstol Pablo aquí. El asunto es que el individuo debe tener una relación hogareña irreprochable. Si él está casado y tiene hijos, esa irreprensibilidad se manifestará en el manejo de su propia casa. Pero si es soltero, seguramente él también se desenvuelve en un contexto de hogar, donde él tendrá responsabilidades que cumplir, y será deber de la iglesia examinar al candidato a la luz de esas responsabilidades del individuo en el hogar. Hermanos, debo hacer una aclaración aquí. Hay ocasiones en que nuestros familiares inconversos nos critican por nuestra fidelidad. Eso es inevitable. Pero debemos asegurarnos de que no sea por nuestra indiferencia hacia ellos o por causa de un comportamiento indebido. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:11 que somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperen y nos persigan. Cuando por causa de Cristo digan todo mal contra nosotros, siempre que sea mintiendo. Si es mentira lo que dicen y nos atacan por nuestra conexión con el Señor Jesucristo, porque queremos hacer su voluntad, entonces somos bienaventurados. Pero esa bienaventuranza no alcanza a todos aquellos, escúchenme bien, jóvenes solteros, esta bienaventuranza no alcanza a todos aquellos que en nombre de la fe cristiana se han olvidado de que sus familiares existen. Se han olvidado de que ellos tienen un papel que cumplir para con sus padres. Son fuertemente criticados porque son indiferentes o por su falta de sensibilidad, de compasión y de ternura en el hogar. En este caso, lo que se está hablando mal de ellos no es mintiendo. No olviden, hermanos, lo que decíamos la semana pasada, la piedad que no afecta sensible y positivamente nuestra relación familiar no es la piedad que describe la Escritura. Personas que están envueltas en 50,000 ministerios en la iglesia y no se ocupan de su esposo, no se ocupan de su esposa, no se ocupan de sus hijos. Esa piedad no es bíblica. Esa piedad es falsa. Es falsa. Hermanos, la piedad de un hombre, dice Pablo, debemos buscarlo primero en su relación familiar, no en la iglesia, porque aquí todos en la iglesia nos portamos muy bien. Hay que preguntarle a los padres, hay que preguntar a los hermanos cómo se comporta ese individuo, porque es allí donde se ve su piedad. Pablo dice, quieren examinar a un hombre para saber si debe ser pastor. Vayan a su casa primero, antes que cualquier otra cosa. No pregunten en la iglesia, pregunten en su casa. Muchas veces le he dicho a los jóvenes solteros aquí que cuando se estén fijando en una hermana, lo primero que deben hacer es ir a la casa a ver cómo se comporta ella con su papá y con su mamá, porque así mismo te va a tratar a ti después, cuando coja más confianza. ¿Cómo se comporta ella con sus padres? Hermanos, eso es importante. Hermana, eso es importante a la hora de escoger a un marido. ¿Cómo se comporta ese hombre en el contexto de su casa? Con sus padres, con sus responsabilidades. El hogar es primordial. Pero no solo se espera del pastor que sea irreprensible en su vida de hogar, sino también en su carácter. Y esta es la segunda área que vamos a estar tocando hoy. El pastor debe poseer un hogar irreprochable, pero también un carácter irreprochable. Un carácter irreprochable. Tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito 1, vemos que hay ciertas virtudes que el pastor debe poseer, así como también hay ciertos vicios, ciertos patrones de conducta que no deben estar presentes en él. Ahora bien, debo hacer una aclaración aquí. Cuando hablamos de un vicio de conducta, un vicio en el carácter, nos referimos a una deficiencia que se manifiesta como un patrón en la vida de una persona. No estamos hablando de un asunto aquí allá aislado, estamos hablando de un patrón. Ahora, noten que estoy hablando de vicios de carácter.
Porque hay pecados que aunque sean aislados, descalifican a un hombre. Yo estoy hablando de vicio en el carácter, no estoy hablando de inmoralidad. La inmoralidad descalifica a un hombre de inmediato, aunque es una sola vez. Pero cuando hablamos de un vicio en el carácter, estamos hablando de un problema, de una deficiencia que se manifiesta como un patrón. No es lo mismo que un individuo se aire en un momento de debilidad a que una persona sea iracunda. No es lo mismo. Un siervo de Dios es susceptible a airarse pecaminosamente en un momento dado, bajo una circunstancia inusual. Eso no lo justifica, pero eso puede suceder. Ahora, eso no quiere decir que este individuo es un pendenciero, peleón, un pleitero, un hombre de carácter irascible y contencioso. Una persona así no debe estar en el ministerio. El ministro debe tener un carácter irreprensible. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que él debe tener ciertas virtudes y que no debe tener ciertos vicios. ¿Cuáles son esas virtudes que deben estar presentes en el ministro del Evangelio? Hermanos, vamos a tomar todas las cualificaciones que Pablo da aquí, positivas, y vamos a resumirla en 3, y así va a ser más fácil para poder estudiarlas. ¿Cuáles son las virtudes que debe tener un pastor? Básicamente 3. Un carácter sobrio, un corazón amante y generoso, y una conducta gentil. Repito, un carácter sobrio, un corazón amante y generoso, y una conducta gentil. Veamos estos 3 conceptos uno por uno. En primer lugar, los pastores deben tener sobriedad. Pablo usa varias palabras en ambos pasajes para describir esta virtud. Nos dice que el pastor debe ser sobrio, prudente y decoroso. Y más adelante en Tito 1, vuelve a mencionar la sobriedad y luego añade que sea amante de lo bueno, justo, santo y dueño de sí mismo. Todas estas cosas podemos enmarcarlas dentro del concepto de sobriedad. Ahora, ¿qué significa ser sobrio? Bueno, la palabra sobrio significa literalmente alguien que no está siendo controlado por el vino. Alguien que no es controlado por el vino. Pero en el Nuevo Testamento tiene un sentido más amplio. Significa moderado, equilibrado, calmo, cuidadoso, firme, sin excesos, que posee autocontrol. Todo eso está incluido en la palabra sobrio. Se trata de una persona que está siempre en sus cabales, en control de sí mismo, en control de sus deseos. Una persona sobria puede tener un buen sentido del humor. No es que el individuo siempre anda por ahí con una cara de machete, que nunca se ríe. No, esa no es la idea. Este individuo puede tener un buen sentido del humor. Pero este individuo, porque es sobrio, él sabe cuándo es tiempo de reír y sabe cuándo es tiempo de llorar. Se trata de un hombre que tiene suficiente dominio de sí mismo, de sus propios sentimientos y emociones, como para actuar por principios y no por sus pasiones o por los dictados de su corazón. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquella historia cuando el Señor Jesucristo llegó a la región de Gadara y se encontró allí con un hombre que estaba endemoniado? Dice la Biblia que este hombre no tenía control de sí mismo. A veces se echaba en el fuego, a veces se echaba en el agua, se hacía daño a sí mismo contra las peñas, pero vino el Señor Jesucristo, le sacó los demonios, y dice la Escritura que cuando la ciudad de Gadara vino allí, encontró que el hombre estaba sentado, oyendo a Cristo, y en su cabal juicio. La palabra que Reina Valera traduce como cabal juicio es la misma palabra griega que Pablo usa en 1 Timoteo 3 y Tito 1 para describir la sobriedad. Es un individuo en su cabal juicio. Esta sobriedad se manifestará de diversas maneras, por eso Pablo usa varias palabras. Por ejemplo, Pablo dice en nuestro texto que este hombre es prudente, es sensato. Él posee un sano juicio. Alguien ha dicho que ser prudente es tener un sentido común santificado. Hermanos, no todo el mundo tiene sentido común.
El pastor, más que cualquier otra persona, debe tener un sentido común santificado. Él debe saber lo que es apropiado en un momento y lo que no es apropiado en otro momento. Debe tener sentido común. El pastor debe tener la capacidad de observar todas las cosas y de juzgar con objetividad. Él debe ser capaz de levantarse por encima de sus propios sentimientos y prejuicios. Y así podrá hacer una evaluación objetiva y justa de las cosas. Muchas veces, al igual que Salomón, este hombre tendrá que pasar juicio entre dos hermanos que tienen un problema y los dos parecen tener la razón. ¿Recuerdan aquella mujer que fue donde Salomón y le dijo, bueno, aquí tenemos un problema, esta mujer y yo teníamos un hijo cada una. Anoche el niño de una nació muerta y ahora las dos dicen el hijo es mío, la otra dice que el hijo vivo es de ella. Salomón dijo, bueno, muy fácil, búsqueme una espada, vamos a partirlo en dos y démosle un pedazo a cada una. Por supuesto, Salomón obtuvo lo que quería. Las entrañas de la verdadera madre se conmovieron por su propio hijo y dijo, no, denle el hijo a ella. Pero la otra insistía, no, que le partan por la mitad, ya que el hijo mío murió, que se muere el de ella también. Un hombre sensato, juzgó con objetividad y llegó a un acuerdo real. Muchas veces el pastor tendrá que juzgar entre un esposo y su esposa. Y hermanos, lo hablo por experiencia propia. Cuando uno recibe a una mujer en la oficina y le cuenta todo lo que el bárbaro de su marido está haciendo, uno inmediatamente dice, wow, pobre mujer. Pero un pastor sabio sabe que no debe llegar a ninguna conclusión hasta que no oiga la voz del marido. Porque después que no oiga la voz del marido, probablemente pensará, ¿y cómo la aguanta? Esto es un hombre prudente. Dice la Biblia, justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene el adversario y lo descubre. Este hombre sabe escuchar con imparcialidad. Él no permite que primeras impresiones lo lleven a concluir cosas, porque no siempre, hermanos, las conclusiones a las que arribamos en una primera impresión es correcta. Y el pastor sabe eso, y si no lo sabe, no es un hombre prudente. No es un hombre prudente. Otra manifestación de la sobriedad es una vida ordenada. Pablo dice en 1 Timoteo 3:2 que el pastor debe ser decoroso. Ahora, esta palabra que Pablo usa allí, decoroso, es la palabra cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. ¿Y para qué usan las mujeres el cosmético? Para arreglarse. La palabra cosmeo significa básicamente ordenado o sistemático. El pastor debe ser ordenado y sistemático. Se trata de una persona que tiene su mente en orden y consecuentemente su vida se mueve en el marco del orden, no del caos. Alguien ha dicho que el ministerio no es un lugar para un hombre cuya vida es una continua confusión de planes que nunca concluyen y de actividades no organizadas. No, el ministerio no es lugar para ese tipo de personas. Este hombre mueve su vida por principios, no por instintos, no por las circunstancias. Esta característica es imprescindible si de veras queremos cumplir con todas nuestras obligaciones satisfactoriamente. Y también debo decir que es una de las más difíciles de lograr. El pastor tiene que aprender a manejar muchas presiones a la vez, muchas cosas que llaman su atención al mismo tiempo. Y por lo tanto, él debe tener mucha sabiduría para mantener en orden su lista de prioridades. Lo primero, lo otro después. Es probable que cuando el pastor ponga en orden su lista de prioridades, algunos en la iglesia lo van a tildar de indolente. El pastor debería estar en la cárcel predicando. Debería estar en los hospitales. Sí, pero es que somos una sola persona. Yo no puedo estar en la cárcel, en los hospitales, en la iglesia y todo al mismo tiempo. Y algunos juzgarán al pastor de indolente porque es ordenado. Pero si no se ordena, terminará descuidando aspectos esenciales de su vida que tarde o temprano lo descalificarán. Entonces ya no tendrán un pastor en la cárcel, no lo tendrán en ningún sitio. Digo, en la cárcel visitando, no preso. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo era misericordioso y compasivo, de tal manera
que él era sensible a las necesidades de la gente, pero las necesidades de la gente no hacían su agenda. Dice en Marcos capítulo 1, versículos 32 al 38, que el Señor Jesucristo se encontraba en la casa de la suegra de Pedro, sanando a muchas personas. Dice que toda la ciudad se golpeó a la puerta, llevándole enfermos de todo tipo. En la noche el Señor Jesucristo se fue a descansar, y cuando vino la mañana se levantó bien oscuro y se fue a un lugar desierto a orar. Los apóstoles lo encontraron y le dijeron: Señor, todos te buscan. Allí está otra vez el pueblo, trayendo enfermos. Ellos quieren que tú los sanes. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Lo siento, pero yo he venido a predicar en otros lugares el evangelio de la salvación, en otras palabras. El Señor tenía su agenda. Si el Señor se quedaba en esta casa sanando enfermos, nunca hubiese podido cubrir todo el territorio de Israel predicando la palabra de Dios, porque los enfermos nunca terminan. El Señor tenía su agenda. En Hechos capítulo 18 se dice lo mismo del apóstol Pablo. En el versículo 19 al 21 dice que el apóstol Pablo está en un lugar predicando la palabra en la ciudad de Éfeso, si no recuerdo mal. Y dice la palabra que las personas de Éfeso le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo predicando la palabra allí. Y Pablo dijo: lo siento, es necesario que yo esté en tal fecha en Jerusalén. Pablo tenía una agenda que cumplir. Hermanos, el pastor se mueve diariamente entre una enorme cantidad de asuntos que requieren su atención. Él debe cuidar su propia vida espiritual, él debe cuidar a su familia, él debe continuar creciendo en todo aquello que pueda contribuir a una mejor realización de su tarea pastoral. Debe leer buenos libros continuamente, no solo los que tienen que ver con su sermón, sino con muchas otras cosas. A todo eso se le suma el cuidado de la grey, lo cual implica preparación de sermones, consejería pastoral, visitas pastorales, visitas a los enfermos, preocupación por los hermanos que están en necesidad. Y todo esto, hermanos, sin olvidar que él no es un ángel desencarnado. Sin olvidar que él tiene un cuerpo que cuidar, ya que ese es el instrumento a través del cual hemos de servir al Señor. Un hombre de Dios del pasado murió bien joven, y estando en agonía dijo: el Señor me dio un mensaje que comunicar y un caballo. Yo llevé el mensaje, pero maté el caballo. El caballo era el mismo. Mató al caballo, no le dio descanso. Hace mucho tiempo recuerdo a un pastor amigo mío que se encontró con un pastor de otro grupo de cristianos, y esos hermanos de otra iglesia no creen que un pastor debe tomar vacaciones. Ellos piensan que el pastor debe seguir trabajando todo el tiempo sin parar. Y este pastor le decía a este otro pastor: mira, tal o cual día voy a estar fuera porque voy a estar de vacaciones. Y este hombre se alarmó y le dijo: ¿cómo de vacaciones? Los pastores no deben tomar vacaciones, porque los pastores están luchando contra el diablo y el diablo no descansa. Digo: sí, pero él tampoco se cansa, le dijo el otro. Y yo: sí. Esto es sabio, hermanos. Tenemos que cuidar el cuerpo que el Señor nos ha dado. Ahora, si un hombre no sabe moverse en un marco de orden, tarde o temprano sufrirá un colapso en algún área. O descuidará su vida espiritual, o descuidará su familia, o descuidará su salud, y en cualquiera de esas áreas su ministerio se irá a pique. El pastor debe ser sobrio, debe ser ordenado. En Tito 1:8 encontramos otras cualidades más que podemos englobar en esta categoría de sobriedad. Pablo dice en Tito 1:8 que el pastor debe ser hospedador, eso lo veremos luego, pero dice amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Pablo dice que este hombre debe ser amante de lo bueno. Esto significa que para los demás es evidente que sus afectos, los afectos del pastor, descansan en aquellas cosas que Dios aprueba. Es imposible ser amante de lo bueno si no somos sobrios, si no somos controlados,
porque el pecado todavía mora en nosotros y tristemente debemos reconocer que hay muchas cosas que no son buenas, las cuales atraen nuestra atención y a menos que le pongamos un freno seremos atrapados por esas cosas. El pastor debe ser un hombre amante de lo bueno. Debe ser justo, imparcial, equitativo. Debe ser santo, con suficiente discernimiento espiritual para saber distinguir, para saber trazar una línea demarcatoria lo suficientemente clara como para librarse de los pecados propios de esta generación. Este hombre debe tener discernimiento entre el bien y el mal. Finalmente, Pablo nos dice que este hombre es dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Esta palabra es usada también por Pablo en 1 Corintios 9:25 para hablarnos de un atleta que dirige toda su vida hacia una meta bien definida. Y recuerden, hermanos, que en la época del apóstol Pablo el atletismo era algo muy importante. Los griegos le daban mucha importancia a los deportes. Y estos hombres que corrían en las competencias de atletismo se privaban de muchas cosas con tal de mantener sus cuerpos en forma para poder obtener esa corona de laurel que le ponían en el monte Olimpo, de donde vienen las Olimpiadas. Toda la vida de estos hombres era ordenada y organizada a la luz de esa meta. Tal vez querían dormir un poco más, pero había que levantarse temprano para hacer ejercicio. Tal vez querían comerse un buen plato de postre, pero no podían porque tiene mucha caloría y ellos tenían que mantener su cuerpo en orden. Ellos lo hacían todo a la luz de esa meta que querían alcanzar. Pablo dice, el cristiano debe hacer lo mismo y sobre todo un pastor. Sus apetitos corporales, su tiempo, cada una de las habilidades que Dios le ha dado deben ser manejadas a la luz de la eternidad y de la gloria de Dios. Esa es la meta del pastor. Esto es, hermanos, lo que significa poseer un carácter sobrio. Todas esas cosas juntas. Alguien ha resumido todo esto de la siguiente manera. Un anciano o pastor debe andar en honestidad, con las realidades eternas, regulando día tras día sus decisiones morales. Su juicio debe ser justo e imparcial. Sus afectos deben estar fijados en las buenas cosas de Dios. Debe guardarse sin mancha del mundo. Debe tener una mente definida que solo persigue alcanzar la gloria de Dios en su vida. Debe ser alerta y genuino espiritualmente hablando. Queridos hermanos, este hombre, el pastor, ha sido llamado a dirigir los asuntos que tienen que ver con la expansión del reino de Dios y con el cuidado de su pueblo. Él se verá envuelto en establecer políticas, en tomar decisiones importantes, en decidir entre varias opciones. Y solo un hombre sobrio e íntegro podrá hacer todo eso con sabiduría y procurando únicamente la gloria de Dios antes que cualquier beneficio personal. Solo un hombre sobrio puede hacer eso. He aquí entonces la primera virtud que el pastor debe poseer, un carácter sobrio. En segundo lugar, debe tener un corazón amante y generoso. Debe tener un corazón amante y generoso. En ambos pasajes se nos dice que el pastor debe ser hospitalario. Esta palabra significa literalmente amigo del extranjero. Seguramente todos ustedes, o muchos de ustedes han leído en el periódico cómo en Europa se ha desatado una ola de xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Miedo o rechazo al extranjero. La palabra que usa Pablo aquí es filoxenon. En vez de xenofobia, es filo, amor, seno, extranjero. Amor al extraño, amor al extranjero. La idea que está detrás de este término es la de tener una casa abierta al necesitado, al rechazado, al solitario. Así que no necesariamente somos hospitalarios por hacer que nuestros amigos se sientan como en su casa cuando están en la nuestra. Eso es parte de ser hospitalario, pero eso no es lo que el texto enseña. No es ser hospitalario solamente hacer sentir bien a mis amigos en mi casa, es más que eso.
Se trata de un amor sacrificial que nos lleva a abrir las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón a personas que realmente lo necesiten. Y es bueno enfatizar, hermanos, que Dios exige que todo cristiano sea hospitalario. Todo cristiano, no solamente el pastor. No tengo tiempo para buscar ahora, pero pueden verlo en Romanos 12:13, en Hebreos 13:2 y 1, y otros textos más. Primera de Pedro 4:9. Pero si eso ha de ser una realidad en la vida de los creyentes, ¿cuánto más no deberá serlo en la de aquellos hombres que han sido llamados a tomar sobre sus hombros el cuidado de la grey de Dios? Es cierto que hay otros principios de prudencia que han de ser tomados en cuenta a la hora de abrir nuestro hogar de ese modo. Los pastores no están llamados a perder la privacidad de su casa. Los pastores no están llamados a hospedar cualquier persona que toque a su puerta pidiéndole pasar la noche si uno no sabe ni siquiera quién es. Como tampoco tienen que hacerlo los cristianos en sentido general, hay una serie de principios de prudencia que deben ser tomados en cuenta. Pero esos principios de prudencia no deben hacernos perder de vista cuál es el corazón que está detrás de este requisito. Lo que está detrás de esta cualificación es un corazón compasivo que simpatiza con la aflicción del otro y que está dispuesto a aliviar la aflicción del otro a una costa del sacrificio personal. El ser hospitalario envuelve la capacidad de ser sensible, sobre todo a aquellos que los demás tienden a olvidar, a aquellos que los demás tienden a pasar por alto, a aquellos, hermano mío, que no podrán recompensarte lo que tú estás haciendo por ellos. Es a esos a quienes debes mostrarle hospitalidad. Detrás de esa cualificación encontramos un corazón de siervo, un corazón que está dispuesto a servir antes que ser servido, un corazón compasivo que al igual de Cristo, no solo está dispuesto a sanar al leproso, si es que nosotros pudiéramos hacer tal cosa, sino también a tocarlo. Hermanos, es interesante que cuando Cristo sanaba a los leprosos, esos hombres que en el pueblo de Israel tenían que apartarse de la sociedad, Cristo no los sanaba de lejos. Él los tocaba, mostrándoles de ese modo que no había rechazo hacia ellos en su corazón, mostrándoles un corazón compasivo. En otras palabras, Cristo no trataba a esos enfermos clínicamente, no los trataba como un profesional, los trataba con compasión. Él es nuestro sumo sacerdote y Él se compadece de nuestras debilidades. Y eso es precisamente lo que se espera de aquellos que Él ha colocado sobre la iglesia como pastores de la grey. Hemos visto entonces dos virtudes que deben estar presentes en el pastor: sobriedad, un corazón amante y generoso. En tercer lugar, una actitud gentil. Una actitud gentil. En 1 Timoteo 3:3 aparecen dos cualificaciones que hablan de esa gentileza. Dice que el pastor debe ser amable y apacible. Ahora, eso no significa que él es capaz de negociar la verdad con tal de no tener problemas con otros, con tal de no ofender al otro. No. Como veremos más adelante, el próximo domingo, una de las características que deben poseer los pastores es una ortodoxia firme y tenaz. Aún la capacidad de convencer a todos aquellos que se oponen a esa ortodoxia. Pero la idea que está detrás de esta cualificación es la de un hombre que es condescendiente a sus propios derechos. Un hombre que aun cuando tiene que defender la verdad del Evangelio, lo hace de tal manera que no ofende en lo personal. En lo personal. Hay personas que se ofenden cuando uno predica el Evangelio. Recuerden, hermanos, que los fariseos se ofendieron con Cristo. Que en una ocasión el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra a un grupo de hombres y ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Cristo le dijo a los discípulos: ¿y a ustedes eso también nos ofende? ¿Qué quiere decir eso? Que este grupo que se fue estaba ofendido con el Señor. Pero una cosa es ofenderse con la verdad que uno predica y otra cosa es ofenderse porque hemos atacado en lo personal a la persona. Hacerlo sentir que es un estúpido o que es un idiota porque no piensa lo mismo que nosotros pensamos. La palabra apacible significa literalmente renuente a pelear. El pastor no debe ser un buscapleitos.
sino más bien uno que rehúye ese tipo de situaciones que finalmente terminan en rencillas personales y que no promueven en ningún modo la piedad. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia, y el consejo de Pablo es: Timoteo, apártate de los tales, no te enredes en discusiones con esas personas, apártate de ellos. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 16. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es a eso que nos referimos cuando hablamos de gentileza. Ahora, usamos la palabra gentileza porque en cierto modo encierra todas las demás. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:5? Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Alguien ha parafraseado el texto diciendo: el Señor está a mi lado, esperando a ver cómo manejo mis relaciones con la gente. Hermano, cuando salgas de aquí, recuerda esto: el Señor está cerca, mirando cómo tú te relacionas con los demás. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Hendrickson dice que ser gentil es ser una persona dispuesta a ceder, a ser razonable, es tener un gran corazón, es ser cordial, ser considerado. He aquí las 3 características positivas que revelan una conducta irreprochable. Sobriedad, un corazón amante y generoso, una actitud gentil. Yo pensaba entrar a considerar el primero de los vicios en esta mañana, pero ya el reloj se me ha ido más rápido que yo, así que voy a dejar este vicio para esta noche. Pero hermanos, no he concluido. Estoy diciendo voy a pasar por alto algo del sermón para poder llegar al final a tiempo. He aquí, hermanos, algunas de las características que definen lo que es un carácter irreprensible. Esta tarde examinaremos las que restan en el texto, pero quisiera ahora, a modo de conclusión, traer algunas aplicaciones prácticas que nos conciernan a todos como iglesia. Estamos estudiando un texto en el que se nos habla de las cualificaciones ministeriales, y alguien puede estarse preguntando: ¿qué repercusiones prácticas tienen estas cosas para nosotros como congregación? Yo no pienso ser pastor. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Aunque los pastores aquí presentes, y en esta mañana solo somos 2, porque uno está fuera de la ciudad, aunque los pastores aquí presentes debemos poner cuidadosa atención a todo esto que se ha dicho, ya que este texto se dirige primeramente a nosotros, aunque debemos examinar concienzudamente nuestras vidas a la luz de estas cualificaciones, lo cierto es, hermanos, que este texto pone un peso en todos nosotros como iglesia. En primer lugar, porque es responsabilidad de la iglesia involucrarse en la selección de sus líderes. Y por lo tanto es responsabilidad de la iglesia, como decíamos al principio, asegurarse de que solo ocupen esa posición aquellos que están cualificados para ello. Queridos hermanos, no permitamos nunca como congregación que la necesidad de tener más pastores nos lleve a rebajar los estándares bíblicos.
El Señor dijo en una ocasión que la mies era mucha y que los obreros eran pocos. Hermanos, esto siempre ha sido así, pero ahora Pablo nos dice que es necesario que los ministros posean ciertas características. Si son pocos los obreros, no aumentemos el número pasando por alto las normas divinas de selección. Y en ese sentido hay dos errores que debemos evitar como iglesia. Por un lado, el error de sobrecualificar el ministerio de tal manera que nadie puede entrar en él. Sobrecualificar el ministerio de tal manera que nadie puede entrar en él. Ya sea añadiendo algunas cualificaciones a la lista, eso lo veremos el domingo próximo, o teniendo una expectativa irreal que no toma en cuenta el hecho de que estamos haciendo una selección entre hombres que todavía no están glorificados, hermanos. No estamos glorificados y tenemos que ser realistas. Pero por el otro lado, debemos evitar el error de subcualificar el ministerio por el temor de que si seguimos esa norma de selección de Dios, nos quedaremos sin pastor. Queridos hermanos, estos dos extremos deben ser evitados. No estamos buscando hombres perfectos y sin pecado, pero estamos buscando hombres irreprensibles, hombres que posean una buena y merecida reputación. No solo tienen una buena reputación, sino que la merecen. Estos son los hombres que deben ser colocados en el ministerio. Y hermanos, si nosotros amamos la iglesia de Cristo, mientras Dios nos dé vida, no permitamos que entren en el ministerio pastoral personas que no deben estar allí. En segundo lugar, este texto pone un peso en todos nosotros, porque es responsabilidad de la iglesia orar incesantemente a Dios porque levante ese tipo de hombres en la iglesia. ¿Qué dice el Señor en Mateo 9, 37, 28? Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Cuando el Señor nos dice en ese texto que debemos rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, es en ese tipo de hombres que Él está pensando, en ese hombre que Pablo retrata en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Debemos rogar al Señor que envíe esa clase de hombres a su iglesia, que levante ese tipo de hombres en medio nuestro. Hermanos, debemos orar incesantemente al Señor que levante esos hombres en la iglesia. Los hombres que cumplen lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3 y Tito 1, aún dentro de sus imperfecciones. Y finalmente, hermanos, tercera y última aplicación. Este texto pone un peso en todos nosotros, porque es responsabilidad. Hermanos, escuchen esto con mucho cuidado. Es responsabilidad de la iglesia proveer este tipo de hombres. Es responsabilidad de la iglesia proveer ese tipo de hombres. Queridos hermanos, ¿de dónde van a salir los hombres que llenen esos estándares? ¿De dónde? Sabemos que no van a salir del mundo. El mundo no tiene líderes así. El mundo busca otra cosa. No pueden buscar esas, porque los hombres del mundo no tienen esas características. Debemos sentarnos a esperar que nos envíen a esos hombres de otras congregaciones cristianas. No, hermanos, de ninguna manera. Cada hombre de esta congregación debe tomar bien en serio estos textos que estamos estudiando y preguntarse, ¿es ese mi carácter? ¿Es ese mi carácter? Ese es el carácter que está supuesto a exhibir todo creyente, sea pastor o no, sea hombre o mujer. Todo creyente debe cultivar en su vida un carácter sobrio, un corazón amante y generoso y una actitud gentil. Por lo tanto, hermanos, al considerar estas cosas, no solo debemos mirar a nuestros pastores para ver si estas cosas son una realidad en sus vidas, debemos mirarnos a nosotros mismos. Y ahora yo te pregunto, hermano, ¿se puede decir de ti,
seas hombre, seas mujer, seas adulto, seas joven, se puede decir de ti que posees evidentemente un carácter sobrio, un corazón amante y generoso y una actitud gentil. ¿Es eso lo que opinan de ti las personas que te rodean? ¿Se puede decir de ti que estás libre del espíritu soberbio del que hablaremos esta noche? Hermanos, es nuestro deber examinarnos a nosotros mismos a la luz de estas cosas. Y oremos al Señor que conceda a su iglesia el poseer pastores que sean conformes a esa norma, pero también oremos al Señor que nos provea de miembros en la iglesia que estén luchando continuamente y en dependencia de Dios porque estas cosas sean una realidad en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque es de esos miembros de donde saldrán otros pastores. Es a esos miembros que el Señor usará para fortalecer a su iglesia, aunque no sea como pastores. No todos los hombres fieles deben ser pastores, pero todos los hombres deben procurar y luchar por ser fieles. Oh hermanos, que el Señor nos ayude a tomar en serio nuestra vocación, porque todos nosotros hemos sido llamados a servir al Dios Altísimo, sea desde una posición o de otra, sea como pastor o sea como un miembro en la iglesia. Sí hacen falta pastores. Hermanos, hacen falta hombres que puedan ayudarnos a llevar la carga del ministerio. Hacen falta pastores. Pero ¿saben qué hacen falta también? Hacen falta también hombres y mujeres que siendo miembros de la iglesia, simples miembros de la iglesia, brillen por su fidelidad a Dios y al Evangelio. Y debemos orar que Dios nos provea tales hombres y tales mujeres. Porque es con esos hombres y mujeres que nosotros vamos a llevar adelante la iglesia de Cristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Gracias, oh Padre bueno, por darnos tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de escucharla cada domingo. Oh Dios y Señor nuestro, que tu Espíritu Santo tome estas verdades de tu palabra y las clave en nuestras conciencias. Señor, te pedimos y te suplicamos como el salmista que tú examines nuestro corazón, que tú escudriñes nuestro andar, de tal manera que nosotros podamos ver claramente cuál es el lugar en que nos encontramos a la luz de estas características. Señor, te pedimos igualmente que tú prepares nuestros corazones para que en esta tarde volvamos una vez más preparados para seguir escuchando palabra de Dios. Ayúdanos, oh Señor y Dios nuestro, te lo suplicamos como iglesia, que tú levantes pastores así, que tú levantes hombres así, que tú levantes mujeres así. Oh Dios, continúa fortaleciendo y edificando iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Padre, nos hacen falta pastores. Levanta tú esos hombres en medio nuestro. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador. Amén.